Como bien sabéis, los que seáis historiadores o aficionados a la historia y estéis un poco por las redes sociales, ya sabréis que la fama que suele tener la Edad Media o la época medieval no suele ser precisamente buena, ya que la mayor parte de las veces que se comenta algo sobre ella, esta suele ir acompañada de comentarios como fanáticos religiosos, eran unos cerdos, no se lavaban, o torturaban o condenaban a científicos y un largo etcétera. Por supuesto que esto no es ninguna novedad, ni tampoco producto de esta era de las redes sociales, sino que viene de unos pocos siglos atrás. Y ya en su momento, más o menos el año pasado, traté el tema de la supuesta mala higiene o de las condenas a científicos. Pero hoy vamos a hablar o rebatir otro tema, que bueno, también está relacionado con la mala higiene, pero seremos algo más precisos. Y es esa famosa afirmación que se suele decir que la peste negra fue producto o estuvo causada por la mala higiene de entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, bueno, como veis, hoy volveremos a la Edad Media para retomar el tema de la mala higiene y su supuesta relación con la peste negra. Y para ello, en este vídeo primero hablaremos de los orígenes de la enfermedad, de cómo esta llegó a Europa y de cómo los habitantes del viejo continente se enfrentaron a ella. Esto sí es verdad eso que se suele decir tantas veces en redes sociales, que la mala higiene de entonces fue lo que causó la peste negra o que ésta se propagase tan rápido y fuera tan virulenta. Y por supuesto, para estos temas, entre otros, suelo recomendar este libro de por aquí, de Javier Traité y Consuelo Sáenz de Bremont, El olor en la Edad Media, que, bueno, si recordáis, hace un par de meses ya se pasaron a un directo en el canal, que, bueno, si no lo habéis visto y si os interesa, os lo dejaré en la descripción. Y también suelo recomendar, y mucho, seguir en Twitter, ahora llamado X, a Leonel Díaz, que no solamente es que pilote un montón de todos estos temas, sino que además me ha escrito el guión de este vídeo. Por empezar de alguna manera, ¿qué fue la peste negra? Pues esta fue una pandemia que afectó a Asia, África y Europa a mediados del siglo XIV, y se cobró muchísimas vidas. Algunos la tratan como la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, y que tan solo se le podría comparar, o mejor dicho, se le acerca la plaga justiniana ocurrida entre los siglos VI y VIII. Algunas teorías apuntan a que pudo haber llegado a Europa a través de los barcos comerciales de los genoveses, pero las más modernas también apuntan a que el ejército mongol habría alterado la población de ratas infectadas durante sus campañas de conquista. Hoy se sabe que la peste se transmite por las pulgas infectadas, típicamente de la rata negra, con la bacteria Yersinia pestis. La bacteria lo que hace es bloquear el esófago de la pulga infectada, impidiendo que ésta pueda alimentarse, por lo que la pulga regurgita la bacteria en el huésped mientras intenta alimentarse, y cuando el huésped muere, las pulgas se trasladan a otro nuevo. Ahora veamos en qué dos tipos se solía presentar esta enfermedad y sobre todo cuáles eran los síntomas que causaba. Bueno, que causaba y que causa, que hay que recordar que al contrario que la viruela, la peste no ha sido erradicada todavía. Las formas en las que se presentaba la enfermedad solían ser la peste bubónica y la pulmonar, y en el caso de la primera se transmitía a partir de la picadura de una pulga infectada. Y tras esto, la enfermedad atacaba a los ganglios linfáticos, produciendo un dolor intenso y agonizante. La peste pulmonar era una forma mucho más letal y contagiosa. Se transmitía a través del aire, ya que la bacteria se multiplicaba en los pulmones de la víctima. Otra forma diferente de la plaga ignoraba las glándulas linfáticas y concentraba el bacilo en el cuerpo a un ritmo que la víctima usualmente moría a las pocas horas. Ahora pasemos a hablar sobre dónde se originó esta enfermedad. Y aquí el consenso, suele tener bastante claro que fue en el continente asiático, pero no tanto a la hora de decirnos cuál fue su ubicación exacta. Y es que sí, los orígenes de la peste negra es cierto que se encuentran en Asia Central, aunque no existe demasiado consenso entre los historiadores sobre cuál fue exactamente su procedencia geográfica. Eso sí, los principales candidatos o los más nombrados suelen ser China, la cordillera del Himalaya, Kirguistán, el norte de Irak o el sur de Rusia. Cerca del lago Issyk-Kul, en lo que hoy es Kirguistán, se encontrarían las víctimas más antiguas de la peste. En una de las tumbas, el grabado en la lápida decía: "Esta es la tumba del creyente Smac, y murió de pestilencia". La tumba databa del año 1338. Parece ser que la enfermedad se originó y era endémica de una especie aislada de roedor y que mutó en el transcurso de algunos siglos, haciéndola mucho más contagiosa y letal. La peste se transmitiría a lo largo de las rutas comerciales mongolas, atacando China, India, Europa y el Medio Oriente. Un reporte dice que durante el asedio mongol a Kaffa, una importante colonia genovesa en el Mar Negro,
Los atacantes arrojaban a las víctimas de la peste al pueblo, causando pánico entre los genoveses, quienes no dudaron en escapar a Occidente con la peste a bordo. La peste llegaría a Constantinopla y de ahí se extendió por todo el Mediterráneo, llegando al puerto de Alejandría en el año 1347, en donde se dice que en poco tiempo acabó con el 50% de la población de entonces. También devastaría el norte de África, Palestina y Siria. La medicina medieval de entonces obviamente no podía entender esta enfermedad, a la que los árabes llamaban Ta'un, al-Waba o al-Iswid. Incluso mucha gente creía que esta enfermedad era causada por terremotos que soltaban un aire mortal, el miasma. Su paso por Medio Oriente dejó regiones importantes como Egipto en ruinas. El Cairo, la cual por entonces estaba considerada como una de las ciudades más pobladas, con una población aproximadamente de 600.000 habitantes, se estima que perdió entre un tercio y un 40% de su población, en un periodo solamente de 8 meses, con 300 muertes reportadas por día desde octubre de 1348. Como suele ser habitual en estos casos, y de acuerdo con el cronista al-Makrizi, muchos tomaron trabajos lucrativos recitando rezos en procesiones o sirviendo como limpiadores de cuerpo o incluso como sepultureros. La pandemia afectaría fuertemente la economía y el comercio. La pérdida demográfica supuso el abandono de asentamientos, la reducción del suministro de alimentos en las ciudades y abandono de infraestructura como por ejemplo de canales y diques. En África del Norte se reportaron hambrunas mientras que los precios de los alimentos y productos no paraban de subir. En Egipto se reemplazó el dirham de plata por el de cobre, que de igual forma se fue devaluando con el tiempo. Durante los siguientes 150 años llegó a haber hasta 55 brotes de peste en Egipto, y en el Medio Oriente la cosa también sería similar, ya que habría aproximadamente otros 150 brotes, pero la cosa en Europa fue bastante peor. La peste llegaría al territorio europeo en el año 1347, en Mesina, Sicilia, y se expandió por toda Italia. El poeta y humanista Giovanni Boccaccio describía el terror, la falta de caridad y la deshumanización de los toscanos durante su devastación. En el año 1348 llegó a la ciudad de Florencia la mortífera peste que fue enviada como castigo sobre los mortales por justa ira de Dios. Había comenzado algunos años antes en el Oriente, privándolos de gran cantidad de vivientes, y continuó sin descanso de un lugar a otro y se extendió miserablemente a Occidente. Y no valió contra ella ningún saber humano, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenadas por los encargados de ello, ni la prohibición de entrar a ella a todos los enfermos, ni los muchos consejos dados para conservar la salubridad. Ni valieron tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras. Casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó la peste a mostrar sus dolorosos efectos horriblemente y en asombrosa manera. Los barcos de refugiados infectados llegaban al sur de Francia y los puertos de Aragón y Cataluña. Barcelona y Marsella sufrieron terriblemente, mientras que los gobernantes de Milán prohibieron la entrada de refugiados, reduciendo el índice de mortalidad en unos cuantos miles. Suele ser habitual en estos casos, se culpó a los judíos de esta pandemia, incluso llegando a decir que ellos envenenaban los pozos y, por supuesto, tras las acusaciones, pues se perpetraron grandes masacres contra ellos. E imaginaros hasta qué punto llegó todo esto, que incluso el Papa de entonces llegó a condenar esta mentira, ya que, obviamente los judíos se estaban muriendo exactamente igual que los cristianos. La peste llegó a Inglaterra, Germania y Austria. En la Europa oriental, en los Balcanes y Hungría, poblaciones enteras sucumbieron a la peste, y al igual que Medio Oriente, la economía fue destruida y las plantaciones y el ganado abandonados. A lo largo de los años, las estimaciones de los índices de mortalidad durante la pandemia han variado mucho, como suele ser habitual. En 1969, Philip Ziegler aceptaba un total de un 33% de la población, con un límite del 45%. 35 años después, Ole Jørgen Benedicto estimó que la población europea antes de la pandemia era de unos 80 millones de personas, y elevó el índice de mortalidad hasta un 60%, es decir, 48 millones de personas. Y ahora quiero ya por fin abordar el tema central de este vídeo,
Y es el clásico que la peste negra vino dada, o fue tan virulenta, o se extendió tan rápidamente por Europa por la mala higiene que supuestamente había en la época medieval de entonces. Y a ver, ya dejé bastante claro en un vídeo el año pasado que esto de la supuesta mala higiene en la Europa medieval era más un mito que otra cosa, pero vayamos a las razones verdaderas de por qué la peste fue tan virulenta en Europa y se extendió tan rápido. Pues para empezar, en estos casos siempre hay que ir a la capacidad que tiene cada individuo en su sistema inmunitario de resistir ciertos virus, epidemias o pandemias. Y por entonces hay que decir que la primera mitad del siglo XIV fue terrible para Europa, ya que en esos años se sucedieron grandes hambrunas por malas cosechas en Francia, Inglaterra, Aragón, norte de Europa y en el norte de Italia, con lo cual podéis imaginaros la situación. Otro tema es que por entonces no era nada raro que se utilizasen excrementos humanos para fabricar abono para sus cosechas. Algo que, por cierto, no era algo que atañaba solo a la Edad Media, ya que fue un sistema que se utilizó desde la Antigüedad hasta bien entrada la Edad Moderna. Algo que hacía que los parásitos o las lombrices intestinales que pudiera tener cualquier ser humano en su interior fueran muy habituales en los abonos fabricados. Y esto no es ninguna teoría que me haya inventado yo o se haya inventado cualquier otra persona, sino que en los análisis hechos a cuerpos de entonces se calcula que el 30% de la población llegó a tener parásitos intestinales. Algo que, bueno, como ya sabéis, a la larga equivale a tener una malnutrición del carajo. ¿Esto podemos decir que era un problema higiénico? Sí, claro, por supuesto. Pero claro, hay que ponerse en la piel de los habitantes de la Europa de entonces, ya que ellos no sabían que las lombrices, a pesar de que, bueno, algunas las veían, no sabían que éstas podían dejar huevos y que estos podían vivir en la misma tierra durante 7 años. E insisto, esto no era un problema exclusivo de la Edad Media, ya que se siguió haciendo hasta bien entrada la Edad Moderna. También hay que añadir que cuando nos dicen que había una pulga que picaba una rata y esta pulga se la transmitía a otros huéspedes, siempre nos imaginamos a la clásica rata de alcantarilla o de basurero que, bueno, los que viajéis en metro, fijaros algún día en las vías y seguro que alguna vez veis alguna correteando por ahí. Y sí, son gigantes. Bien, pues esta rata tan conocida y tan famosa no estaba en Europa por entonces. De hecho, si no recuerdo mal, esta no llegaría al viejo continente hasta el siglo XVI. Y la rata más común en Europa por entonces, como ya os he dicho antes, era la rata negra, que no necesitaba vivir de la basura. Podía colarse perfectamente en cualquier casa de campo o de ciudad sin ser vista para alimentarse del grano o de la fruta y, repito, no vivía en la basura, sino en los árboles de los campos o incluso en las vigas de madera de las casas. Ahora hablemos de los problemas sanitarios o higiénicos que sí que causó la propia peste, no que la peste vino dado por la mala higiene de entonces. Los problemas sanitarios en Europa se multiplicaron con la pandemia, ya que morían los encargados del mantenimiento y limpieza de las ciudades. Contrario al mito popular de que en la Edad Media las ciudades estaban sucias y desatendidas, existían ordenanzas que prohibían con penas de multa, incluso de cárcel, ensuciar calles o usar vertederos en zonas prohibidas. Incluso a los carniceros se les asignaba sectores de ríos donde pudieran tirar sus desechos sin perjudicar la salubridad pública, y los curtidores y las tintoreras tenían que instalarse en los límites de la ciudad. Volviendo a la peste, hay que decir que Londres para el año 1357 había perdido un tercio de su población a causa de esta pandemia, la cual había llegado unos 8 años antes a la ciudad y provocó una crisis sanitaria tremendamente dura. El rey inglés ordenaría al alcalde limpiar todos los suburbios y mantener el aire limpio y puro, ya que se entendía, de acuerdo a la creencia médica de entonces, que la peste era el resultado de la corrupción del aire producido por el miasma. Ahora pasemos a ver cómo reaccionaban los hospitales de entonces, que bueno, como ya os podéis imaginar, pues bueno, los pobres hacían lo que podían, y también con otra cosa que se suele relacionar mucho con la peste negra, y también con otras pandemias, que es las cuarentenas. Las autoridades entendían que los vapores corruptos se producían por la putrefacción y la suciedad, y por eso, después de la crisis que provocó la peste, intentaron restablecer el orden sanitario en las ciudades. Los hospitales, por ejemplo, que anteriormente atendían a pobres, peregrinos, huérfanos y ancianos, tuvieron que segregar a las víctimas de la plaga por entender que la enfermedad era muy contagiosa. Algunos hospitales establecieron cuidados especiales para los pacientes con la enfermedad. Estas medidas de aislamiento, junto con el desarrollo de la cuarentena, mostraban que la Edad Media sobrepasaba el nivel de conocimiento de las enfermedades contagiosas a la antigüedad. La cuarentena más antigua de la que se tiene registros aparece en la ciudad portuaria de Dubrovnik, en el año 1377, bajo el consejo médico del pueblo Jacobo de Padua.
El segundo más antiguo fue en Marsella, en el año 1383, cuando las autoridades optaron por un periodo de 40 días de aislamiento. Génova y Venecia pudieron haber tenido prácticas similares en 1380, pero no hay evidencia hasta el siglo XV. Los baños públicos, que por entonces eran muy populares, terminaron cerrándose por entender, en este caso correctamente, que estos eran focos importantes de infección. Erasmo de Róterdam en el año 1526 se lamentaba del cierre de estos baños públicos en Brabante, por culpa de un brote de la plaga. Y ya que estamos con esto, vamos a derribar otro supuesto mito medieval, y es que, como ya sabéis, mucha gente se piensa que los médicos de la Edad Media, pues bueno, que se dedicaban a hacer sangrías y poco más. Pero no sé si sabéis que por entonces, en la época de la peste, se empezaron a practicar las disecciones a humanos. Esta crisis llevaría al Papa Clemente VI a ordenar autopsias de los cuerpos de las víctimas de la peste para entender mejor la enfermedad, estableciendo una reforma en la educación anatómica y en la importancia de las disecciones en la educación médica. En las ciudades del norte de Italia, la práctica de la disección se volvió muy común, y en 1348 las comunas de Florencia y Perugia le pagaban a los médicos para abrir los cuerpos de las víctimas de peste, lo mismo que en Padua en el año 1363. Las medidas sanitarias también incluyeron el sacrificio de animales infectados. En su Decamerón, Boccaccio describía cómo los cerdos que se acercaban a la ropa infectada morían inmediatamente. Y de acuerdo con Heinrich von Hanford, perros, bueyes, lobos y pájaros fueron las primeras víctimas. Y también otros autores mencionaban a perros, gatos, bueyes, ovejas, gallinas y burros. El fraile Miguel de Piazza mencionaba que familias enteras sucumbían, incluyendo el ganado. Como recordaréis, los más veteranos de este tema también os hablé en un vídeo el año pasado. Y no, las autoridades eclesiásticas de la Edad Media nunca ordenaron matar gatos porque éste se relacionase con el diablo ni nada parecido. Sino que gatos, animales de compañía variados y muchos animales de ganado fueron sacrificados temiéndose que hubieran estado contagiados por la peste. Para que me entendáis, algo similar a lo que se hacía en la serie de Chernobyl, bueno, y en la vida real, tras la explosión del reactor. Ahora, y por último lugar, veamos cómo entendió la religión entonces dicha pandemia y sobre todo cómo fue retratada por el arte. La peste negra se entendía como un castigo por el pecado, lo que incrementó la histeria religiosa y la participación de flagelantes. Aunque este movimiento tuvo la resistencia del clero de la Iglesia, el miedo llevó a muchos a presenciar sus actos de flagelación. La Facultad de Teología de París pidió al Papa Clemente VI condenar este movimiento, algo que haría mediante una bula en el año 1349, relacionando el movimiento con actividad antisemita, incluyendo reportes de asesinatos en Frankfurt y Colonia. El italiano Millard Mays creía que el norte de Italia tuvo un cambio espiritual después de 1348, con los patrones ordenando pinturas menos sofisticadas y más espirituales. Esta explicación, sin embargo, fue rechazada posteriormente, atribuyendo el cambio a la economía y a la muerte de artistas capacitados y no a la espiritualidad. Los artistas durante la Baja Edad Media enfatizaron más el sufrimiento físico de Cristo durante su pasión. Comenzaron las representaciones realistas más macabras de la crucifixión, culminándose en la obra de Matías Grunewald en el año 1500. Como veis, la peste negra, al igual que la propia Edad Media, también está rodeada de muchos mitos, que la verdad, y hay que admitir que han funcionado de maravilla, en el sentido de que muchísima gente se los cree. Y es cierto que lleva un tiempo despejarlos, y sobre todo aclararlos para aquellos que están dispuestos a escuchar. Y espero que con este vídeo haya puesto mi pequeño grano de arena. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario aquí abajo con qué os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues a ver, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.